El poder ideológico que nos llega primero a través de la religión, que nos hace creer que la colonización es algo bueno porque nos hace conocer a Dios. Frantz Fanon fue un hombre muy adelantado en su tiempo. Murió con 36 años y escribió muy temprano este libro, Máscaras, Piel Negra, Máscaras Blancas. Y ya era una reflexión sobre los efectos del colonizado y sobre cómo el colonizador impuso un estereotipo de superioridad. Y él lo descubre, lo interpreta, pero Frantz Fanon se fue a Francia y formó parte del ejército colonizador francés. No. Pero él estuvo en Argelia, y no estuvo en Argelia peleando con los franceses, contra la... Él estuvo en Argelia enviado como psiquiatra al hospital psiquiátrico de Blida, en Argelia. No como combatiente. No como combatiente. No. Ya. Eso es ya mucho más adelante, cuando ya termina este proceso, que él va a otros países de África para pedir solidaridad de los países de África Occidental y Central con la lucha independentista de Argelia. Claro, él toma el lado de Argelia. Él toma el lado de claro, Argelia. de los argelinos. Sí, y él es allá considerado un gran héroe en Argelia. En Argelia. Sí. Ya, pero como psiquiatra él realiza su trabajo, él hace un análisis sobre la psiquiatría y el problema de la demencia. Y hay un artículo que nosotros publicamos esta semana de Juan Valdés, precisamente sobre el tema de el aspecto poco conocido de Frantz Fanon como psiquiatra. Y la reflexión suya sobre el tema de la demencia, el contexto en el que se da, cómo se trata a las personas enfermas de demencia, si se les recluye, si se les aprisiona, eso tiene un efecto diferente de que si están en un contexto de relación con los demás. Sí, hay toda una reflexión sobre esa cuestión, y ya Frantz Fanon temprano lo propuso. Sí, entonces lo que sí se puede hacer un acercamiento con este tema que acabas de mencionar, pero lo que Fanon planteaba, y que yo digo, Fanon llegó donde Freud no llegó, ¿verdad? De ver los problemas, no solamente de demencia, sino cualquier neurosis o lo que hoy se llama desórdenes emocionales, ¿no? Depresión, ansiedad, ese tipo de ser que no es locura, sino simplemente problemas, desórdenes. Y él lo plantea, él plantea que la causa de esos problemas entre los colonizados es el sistema colonial, ¿no? De haber recibido por tantos años, haber sido inculcado con la idea de que se es inferior, haber sido deshumanizado, porque en eso es que consiste la ideología colonialista, es en deshumanizarte para poderte hacer creer que, o sea, aceptar tu colonización como algo normal. Entonces, cuando tú aceptas que tú eres inferior, eso te causa una serie de neurosis y te causa depresión y te causa una inseguridad, te quita la confianza en ti mismo como hombre, como mujer, y te hace creer que te falta algo, que siempre te falta algo, que tienes que perfeccionarte, que tienes que hablar mejor, que tienes que vestirte mejor, que tienes que blanquearte, que tienes todo eso. Eso crea toda una neurosis, y él plantea que el análisis, o sea, que la terapia tiene que tomar en cuenta esas cosas, que no es siempre, como diría Freud, la culpa de la madre, ¿no? Porque los padres también crían a sus hijos con esas, dentro de ese contexto, y no pueden, o sea, esa internalización va a afectar la manera en que uno cría a los hijos. Bueno, Sophie, ¿se puede hacer alguna diferencia entre el colonialismo francés, analizado por Frantz Fanon, el colonialismo inglés y el colonialismo español, por ejemplo? Claro, hay... Para nosotros poder decir, bueno, pues fíjate que el colonialismo español integró más o integró menos a las comunidades nativas, a los criollos, que eran españoles o se convirtieron en criollos,
o a los nativos, aunque aquí muy rápidamente eliminaron a toda la comunidad nativa, taína. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre el colonialismo francés y el colonialismo español? ¿Era más cruento el francés que el español? Sí, hay muchas diferencias de intensidad, de modalidad de relación y todo eso, pero lo principal permanece, porque el sistema colonial lo puedes ver, cual sea que el imperio que lo dirija, se caracteriza por tres tipos de poderes. El poder político del Estado, que es, ¿verdad?, que establece la relación. El poder económico, que está detrás de esto, ¿verdad?, que ese interés que está colonizando para beneficiarse económicamente. Y el poder ideológico, cual sea que sea. Lo encuentras en el británico, en el francés, en el español. El poder ideológico que nos llega primero a través de la religión, que nos hace creer que la colonización es algo bueno porque nos hace conocer a Dios, a la civilización occidental, y que tenemos que aceptar nuestra inferioridad, ya sea, y ya el grado en que la relación colono-colonizado se manifiesta, puede haber variaciones, pero es la misma estructura de internalización de esta ideología supremacista blanca. ¿Y Fanon llegó a algún tipo de conclusión sobre cómo liberarse de ese colonialismo ideológico? Claro, pero claro, hay que descolonizarse. Y de hecho, en el próximo libro que él escribe 10 años después, Los Condenados de la Tierra, donde él habla ya de la descolonización en sí, y él es considerado como el gran teórico de la violencia y dentro del marco de la descolonización. Él habla de los diferentes tipos de descolonización. La primera y la más urgente en su momento, en 61, es la independización de los países africanos, ¿no? Es ese tipo de descolonización política de un pueblo. Pero también él habla mucho de la descolonización mental, de liberarnos de esos esquemas de la supuesta superioridad blanca. ¿Cómo nos descolonizamos? No es que no vayamos a aprender francés o estudiar afuera, eso en sí no es lo problemático. Lo problemático es cuando tú utilizas esos privilegios para humillar al otro. Y te crees que eres mejor porque te has aproximado a lo blanco, ¿no? Pero utilizar esos conocimientos para algo productivo, una carrera que quieras ejercer, eso en sí no es problemático. Y también el otro aspecto es reconocer que los valores o los conocimientos de tu cultura ancestral, lo africano, lo indígena, es igual o mejor que la del civilizador occidental. O sea que una cosa no excluye la otra. Puedes estudiar literatura francesa, pero eso no significa que la oralidad, que los cuentos aprendidos o heredados de la cultura africana no tengan su aporte. Pero Fanon hace un análisis de lo que va quedando de la colonización, porque obviamente nosotros en el siglo antepasado conquistamos la independencia y nos independizamos, dejamos de ser colonias, ¿verdad? Y como dejamos de ser colonia, bueno, pues tenemos gobiernos nacionales, tenemos soberanía, tenemos identidad, están los países con sus himnos, sus banderas, sus presidentes, sus congresos, todo eso está ahí. Ya esa es otra cosa. Entonces, no es lo mismo el que fue colonizado y mantuvo una colonización sobre las sociedades en donde estaba el tema productivo, estaba el tema religioso, la represión, la construcción y definición de ciudades. Bueno, pues a lo que soy. Sí. Porque él llega muy tarde a esa conclusión. En el 61 con Los Condenados de la Tierra. 1961, el siglo pasado. Sí, él habla de una falsa descolonización y una verdadera descolonización. Entonces, plantea que la falsa descolonización es cuando una nación se independiza,
pero es solamente para que la élite dirigente de ese país reemplace al colonizador. No se cambia, no se transforma la sociedad ni el sistema económico, sino que simplemente los colonos ya no están ahí, están sustituidos por la élite dirigente de ese país, que mantiene el mismo sistema de explotación y también el marco, la relación de dependencia económica de la antigua metrópolis. No ha cambiado nada. Y la mentalidad sigue siendo la misma. La mentalidad de que se cree que lo negro es lo malo y que lo blanco es lo bueno, sigue intacta. Se mantiene intacta, como una concepción de minusvalía que determina el tipo de actuación que tú tienes frente a poderes fácticos. Claro. O frente a una ideología, o frente a una iglesia, o frente a un obispo, o frente a un personaje. Una verdadera descolonización del ejercicio del poder requiere una transformación de la sociedad, de su sistema económico y de la ideología dominante. Eso es una verdadera descolonización. En ese sentido, el pensamiento de Frank Fanon es un pensamiento progresista, revolucionario, que identifica, digamos, un modelo de esclavitud moderna, si se quiere, porque no es que te ponen los grilletes, es que tú tienes una mentalidad condicionada. Exactamente. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me encanta de Fanon, que es que no todos podemos ni queremos ser grandes líderes revolucionarios políticos, pero sí todos podemos descolonizarnos individualmente. Hay un mensaje liberador en el sentido de que, yo reconozco todo eso, no puedo cambiar, quizás no pueda cambiar el mundo, pero puedo cambiarme a mí misma, puedo cambiar la manera en que yo me relaciono con mi entorno, ya sea cotidiano o profesional. Si soy profesora, por ejemplo, ya no voy a enseñar de la manera punitiva, humillante, arrogante, que enseñaría una persona con esa mentalidad de que yo soy la que sé y tú no eres el que, sino que hay otra manera de relacionarme con los estudiantes. Y eso se puede hacer en cualquier marco profesional. ¿Y dónde ha podido tener mayor influencia el pensamiento y la reflexión de Fanon? ¿En Francia? ¿En África? En África principalmente. ¿En América? ¿En el Caribe? En el Caribe, sí, en Martinica, obviamente. Obviamente, en Martinica. Lo que pasa es que Fanon es una persona muy radical. Muy radical. Él está en el mismo nivel de un Malcolm X, que por cierto que también nació en 1925. Igual cumplirían que 100 Fanon. años. Sí. León Patrick Lumumba, que también nació en el 25. Realmente, hay varios centenarios que se celebran. O sea, es una persona radical, revolucionaria, que planteaba que la descolonización de los pueblos solamente se puede lograr a través de la violencia, que no es verdad que se va a lograr de manera pacífica. El colonizador no te va a dar la libertad. Tú tienes que pelear por ella. Ya. Y ese pensamiento ha podido vincularse, digamos, con movimientos como el foquismo, por ejemplo, que se dio en algunos países del continente americano. Es posible. Él ha servido de inspiración a muchos movimientos revolucionarios, inclusive hasta en Irán. Hasta en Irán lo admiran, lo leen, lo han leído muchísimo. Hace poco estaba yo escuchando una entrevista con su esposa Josie Fanon, donde que fue con Jean-Dominique en Radio Haití, que ella habla y fue en el 79, ya muchos años después de su muerte, y ella siguió manteniendo el pensamiento de Fanon activo. Y ella habla de cómo el pueblo palestino, el pueblo iraní en su momento, los pueblos kanaki de la Nueva Caledonia, que también es una colonia francesa, admiraba mucho a Fanon, se leía mucho en su momento. Entonces ahora estamos renovándolo porque es más vigente. Y la intelectualidad dominicana, los historiadores, los antropólogos han podido analizar y conocen el pensamiento de Frank Fanon. Bueno, no puedo hablar por todo el mundo, pero de lo que yo he leído he encontrado muy poco. Sí, no me viene nadie a la mente ahora mismo, pero es muy probable que
que los intelectuales progresistas como Franklin Franco, Emilio Cordero Michel, y tú sabes, es ese grupo de intelectuales que se dieron a la tarea de rescatar las tradiciones africanas, el aporte de la población negra de este país, en su historia, en su cultura y todo eso, todo ese resurgir. Es muy probable que hayan sido influenciados por Fanon o que hayan leído a Fanon. Bueno, mi madre dice que cuando, yo te dije que cuando estaba embarazada ella leía Los Condenados de la Tierra, sí. Y yo le digo, yo me acuerdo, mami, cuando tú lo leías. Pero sí, cuando yo era pequeña, Fanon se mencionaba mucho en mi casa. Siempre recuerdo el texto maravilloso y hermosísimo de Franklin Franco Pichardo, Los negros, los mulatos y la nación dominicana, en donde reivindica obviamente la influencia y la rebeldía de las comunidades negras en la historia dominicana, sí. Que obviamente tienen su origen en la esclavitud, porque llegaron como esclavos, luego fueron libertos, algunos se liberaron porque pelearon. Lemba es el prototipo, digamos, de la rebelión frente al Museo de República Dominicana. Le dicen el Museo del Hombre, sí. Pero es el Museo de la Identidad Dominicana, sí. De las comunidades taínas, etcétera. Hay un monumento dedicado a Lemba. Sí, al lado de Enriquillo, de un español, no me acuerdo cuál. Sí, es verdad. Son los tres. Sí, Francisco... ¿Cómo se llamaba? Bueno, Roldán. Sí, que era rebelde Francisco también. Roldán, que fue el que se rebeló contra Cristóbal Colón. Sí, sí. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Sofi Mariñez, crítica, intelectual, persona que conoce muy bien estas ideas del colonialismo y de la descolonización también. Volvemos en un momento. Sofi Mariñez ha venido invitada a República Dominicana. No hay que invitarla porque ella es dominicana, ¿verdad? Pero ha venido invitada a ofrecer una conferencia. ¿Cuál es el título de la conferencia, Sofi? ¿Y el grupo de personas con los que va a estar? Bueno, el título es Frantz Fanon a los 100 años, el huracán descolonial del Caribe. Del Caribe. Sí, sí. Sí. Bueno, no fui yo que inventé el título. Las personas que organizaron el evento, la muy querida Maribel Núñez y sí. Virtudes Álvarez. Y Virtudes, sí. Entonces, bueno, pues voy a hablar de la importancia de Fanon y establecer un diálogo con el público. Ya, sí. Qué bueno. Voy a hablar también de mi libro un poquito, de cómo me impactó. Por eso me gustaría que habláramos de este libro, Espiral sin de Caribbean. Yo apenas acabo de recibirlo, es un libro que está todavía en inglés, en el idioma original en que fue escrito. Es un libro reconocido, publicado por la Universidad de Pensilvania, sí. Y además fue reconocido por la Sociedad de Filósofos del Caribe como sí. Una publicación. ¿Nos puedes hablar de este libro sobre la violencia y la conexión entre Haití y República Dominicana? Sí. Bueno, es un libro que comenzó hace 10 años. Casi más, un poquito más, a raíz de la sentencia 168-13, que como sabemos, sí, la sentencia del Tribunal Constitucional. Se produjo una apatridia, esa sentencia, se dice que es entre 200 y 250.000 personas. Exactamente. Entonces, esa sentencia que desnacionaliza a los dominicanos de origen haitiano y que creó una gran controversia en nuestro país, en su momento se dividió la sociedad dominicana entre los que estábamos en contra y los que estaban a favor, me causó a mí la necesidad de investigar las causas de ese anti-haitianismo tan rabioso y hasta el punto de que se llegara a estas medidas estatales, ¿verdad? Del Estado dominicano a legislar en contra de personas de origen haitiano exclusivamente. Yo como franco-dominicana, yo decía, y a los que somos de origen francés no nos van a desnacionalizar. A nosotros no. Entonces,
comencé todo ese trabajo de investigación sobre la historia de Haití, la historia dominicana, la literatura haitiana, la literatura dominicana, lo que se había escrito sobre esos temas, otros investigadores, tanto en Haití como en Dominicana, como en Estados Unidos, como en Francia. Y pues me encontré con muchísimo material, que buenísimo, aprendí muchísimo y entonces, pero tenía todavía la interrogante de cómo organizar todos esos temas en momentos históricos distintos y en disciplinas y modos del saber diferentes. Cómo reunir todo eso de una manera que fuera lógica. Y en un momento dado yo me encuentro con la novela Le Peuple de Terre Mêlée, que en inglés se tradujo como Massacre River, y creo que en español, si se ha traducido, lleva el título de Río Masacre, pero no recuerdo exactamente el título en español, te lo debo, pero trata de la masacre del 37. Del 37. Del 37, perpetrado por Trujillo, que tampoco se enseña en las escuelas. Mucha gente no conoce, jóvenes no saben. ¿Quién escribió esa novela? La escribió el escritor René Philoctet, haitiano, en francés. Bien. Entonces, al leerla, me pareció impresionante su conocimiento de la geografía dominicana, y porque él sitúa, o sea, la acción ocurre del lado dominicano, obviamente, y personajes dominicanos y todo eso. Y es decir, el corte de 1937, sí, como se le llama, la matanza de haitianos, unos 15 a 20.000 haitianos en República Dominicana. Y de dominicanos de origen haitiano. Y de dominicanos negros que simplemente vivían en la zona fronteriza y en algunas partes del Cibao, también de Pedernales. Bueno, ese momento él lo maneja muy bien, entonces yo para analizarlo quería ver quiénes más habían analizado la obra de él antes que mí, ¿verdad? Para no repetir lo que otros ya han hecho. Y me encontré con el análisis, el trabajo de una gran académica norteamericana que se llama Kayama Glover, que estudió el movimiento literario estético conocido en Haití como el espiralismo. Que fue creado por René Philoctet, pero sobre todo más conocido, el escritor más conocido es Franck Etienne. Y otro escritor que se llama Jean-Claude Fignolet. En 1968 ellos publican una serie de artículos en el periódico Le Nouvelliste en Haití, declarando como un manifiesto del espiralismo. ¿De qué se trata? Espiralismo. Sí. Claro. Entonces hablan de la espiral como una forma visual que ha fascinado a la humanidad por milenios, pero que para ellos, inspirados por Frederick Engels, representa cómo los fenómenos sociales y culturales se repiten en el tiempo con cambios, la historia se repite no exactamente igual, sino adaptándose a las necesidades y a las sensibilidades de cada momento histórico, ¿no? Y entonces también coincide con un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, que publicó en 1968, el mismo año que ellos, un libro que se llama Repetición y Diferencia, que también plantea esta idea de la espiral. Sí, él no utiliza la palabra espiral, pero sí el concepto filosófico de la repetición, de los fenómenos, de la realidad día a día o a través del tiempo, pero con cambios que hacen que ese fenómeno que se repite tome un nuevo significado. Bueno, entonces ahí me di cuenta de que el espiralismo como movimiento filosófico, estético, no se limitaba a Haití para representar la realidad haitiana, sino porque no era una teorización de identidad haitiana, para nada. No. Es algo para reflejar una realidad de caos social, de injusticia social, de movilidad, o sea, no es de la lengua creol, se podía extender a otras realidades, en el Caribe específicamente, y para mis propósitos para la República Dominicana.
Entonces yo digo, vamos a extender la El espiral espiral. como no solamente para la literatura, sino como herramienta de análisis de estos fenómenos sociales en la isla entera, concentrándome en la relación entre Haití y República Dominicana. Por eso el libro lleva el título de Espirales en el Caribe. Sí. Muy bien. Hay, por supuesto, uno recuerda a escritores como Jacques Roman, como Jacques-Stéphane Alexis, Sí. Edwin Danticat ahora, Sí. más recientemente, y algunos otros que son escritores que tienen una posición incluso muy claramente política. En el caso de Roman era del Partido Comunista Haitiano, ¿no? Claro. Y en estos casos de los espiralistas, por decirlo así, ¿estaban vinculados políticamente? Bueno, indirectamente, porque ellos están bajo la dictadura de Duvalier, 1968, 70, 80, están bajo la dictadura de Duvalier, y entonces el espiralismo les sirve a ellos para hacer una política sin ser abiertamente política, porque es una filosofía muy revolucionaria, muy radical, pero que no es cooptable, no se puede agrupar, como hizo Duvalier con el movimiento del noirisme o negritud. O la negritud. De la negritud, Ya. que el vudú utilizó para fines políticos, para decir que solamente los negros pueden gobernar Haití, ¿verdad? Y claro, porque los mulatos eran sus enemigos políticos, entonces les convenía esa ideología política, esa ideología racial, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta, los espiralistas se dieron cuenta que había que tener mucho cuidado con los discursos de identidad, porque los discursos de identidad, como sabemos, son cooptables, se pueden utilizar para fines políticos, como sabemos que le pasó a José Francisco Peña Gómez. Así es, ¿verdad? Sí. El discurso de la dominicanidad se utilizó en su contra, de manera política. Entonces, Jacques Roman... Y no fue sutil, fue muy abiertamente, fue muy claro y ese fue un fenómeno que siempre afectó, siempre redujo, aplastó en sus propias actuaciones a José Francisco Peña Gómez. Claro, porque lo arrinconó, a tener que defenderse. Sí, claro. Por en vez de hablar de sus programas políticos que eran fabulosos. Entonces, Jacques Roman es el primero en escribir, a denunciar la masacre del 37. Sí. Inmediatamente, porque en respuesta a lo que Trujillo había dicho, que eso era un pleito entre campesinos, haitianos y dominicanos, y a ponerlo como un tema racial, y para engañar al público internacional. Y Jacques Roman dice, no, esto es fascismo, y es el fascismo de Trujillo en complicidad con el fascismo de Esteño Vincent, que son dos cómplices, y él critica a los, claro, porque él mismo estaba exiliado en Francia en ese momento, como comunista. Como comunista. Luego tienes a Jacques-Stéphane Alexis, que también era comunista, y trata el tema de la masacre en su novela Compadre General Sol, sí, con un ángulo marxista, en el que habla mucho de la solidaridad de los dominicanos que protegieron a las víctimas haitianas, pero él hace una diferencia entre los dominicanos fascistas, trujillistas, los dominicanos comunistas o progresistas, y entre ellos dos, los dominicanos neutros, que no dicen nada para no meterse en problemas, pero que son cómplices. Entonces, tú tienes esas tres categorías de personajes en su novela. Y luego tienes a Edwin Danticat, que lo escribe ya de un punto de vista afroamericano. Cosecha de huesos. Cosecha de huesos, sí. Ya más identitario, una postura más identitaria, que aquí fue muy criticada. Muy criticada. Porque simplifica un poco el tema entre dominicanos y haitianos, antagonismo. Entra dentro del paradigma antagonista. Mientras que Jacques-Stéphane Alexis es mucho más matizado. Él hace la diferencia a los dominicanos por sus valores ideológicos. Sí. Y luego René Philoctet es el que más me encanta, porque él utiliza mucho el sarcasmo, se burla mucho él toma de Jacques-Stéphane Alexis y toma también de Jacques Roman. Reconoce la complicidad de los gobiernos de ambos países, las élites de ambos países, y revierte el estereotipo del Haití caníbal.
que es un estereotipo que surge a partir de la Revolución Haitiana. Entonces él plantea que los que perpetraron la masacre son los caníbales verdaderos, que se están comiendo a los niños. Entonces hay muchas imágenes un poco grotescas. Bueno, en la cultura popular dominicana hay muchos fantasmas en ese sentido, ¿no? El haitiano del saco, el haitiano que roba a niños, que se comen los niños, que son caníbales, exactamente eso. Hay muchas cosas. Justamente, ¿y hasta dónde llega entonces este libro Espiral? Bueno, pues justamente, ¿hasta dónde llega? Primero te voy a dónde comienza. Comienza con que en 2015, cuando estaba aquí el tema de la migración haitiana, que ¿te acuerdas de las filas en el Huacal? Sí, sí, claro. Para los que tenían que regularizar su documentación. Y sí. Entonces yo dije, yo voy a aprovechar que estoy aquí para ir a Haití. Y un amigo me dice, ¿y hacer qué allá? Y otro me dice, cuidado, que ahí comen gente. Ay. Entonces, eso del come gente me recordó precisamente eso, el cuco, el haitiano. El cuco, sí. Y me puse a investigar sobre esa figura, que es el primer capítulo. El come gente es una figura que surge inmediatamente durante las primeras insurrecciones de los africanos del lado de Saint-Domingue. Y que las autoridades coloniales en Santo Domingo en 1791 ya identificaban como caníbales que van a venir aquí, que van a... o sea, ya está ese tema del miedo de los africanos que llegan. Ya. Tú sabes que recientemente se acaba de publicar un texto analítico, crítico, de Ivette Guzmán, sobre el personaje haitiano en la novela dominicana. Sí, sí. En la literatura dominicana. Muy interesante porque analiza los escritores que han abordado, obviamente a través de literatura, el personaje haitiano. Claro. Y me parece muy valioso. No lo conozco porque no he tenido acceso al libro, pero por los comentarios que he leído me parece que es muy, muy interesante. Sí, vi el anuncio y me recordó a otros escritores como Marcio Veloz Mayolo, que ya también tiene un trabajo que se llama sí mismo, la figura del haitiano. Está Fernando Valerio, que también ha escrito un libro que se llama Nuestros vecinos los primitivos, no un libro, un ensayo, Nuestros vecinos los primitivos, que habla tenemos de cómo, como colaborador aquí en Acento. Y está también otro joven académico en Estados Unidos que tiene una tesis titulada a sí mismo, el haitiano en la literatura dominicana, la figura del haitiano. Entonces sí, es un tema que se ha analizado bastante, pero yo me concentro en la figura del comegente. El comegente. Sí, porque Marcio Veloz Mayolo, él creó esta categoría de cómo se representa el haitiano compadecido, el haitiano salvaje, el haitiano, o sea, hay diferentes categorías. Yo me concentro en el haitiano caníbal. Porque me parece muy parecida a la idea detrás del supuesto plan de fusión, de un Haití caníbal que nos va a engullir como nación. Sí. Vamos a desaparecer fusionados. Sí. Entonces ahí en el primer capítulo te hablo de cómo ese tropo se convierte en el plan de fusión de hoy. Llega hasta, porque se va repitiendo con cambios. Bueno. Luego en el segundo capítulo es sobre la masacre y en los últimos capítulos hablo de las relaciones, solidaridades afroindígenas y el afroindigenismo en la literatura haitiana y dominicana y en la música y las prácticas espirituales de la 21 división. Qué bien, qué bueno, gracias. Sofi, muy, muy agradecido de esta conversación, de tenerte aquí, de haberme encontrado personalmente contigo. Ya teníamos una relación por correo, por WhatsApp de mucho tiempo. Tenemos amigos y amigas comunes. Sí. Y te invito a que cuando quieras, Acento, las páginas de Acento están a tu disposición también para escribir sobre estos temas. Muchísimas gracias. Muy, muy agradecido. Ha sido una conversación encantadora, de descubrimiento también, porque hemos conocido todas tus venas periodísticas, teatrales y de performance también. Muchas gracias. Bueno, a ti. Muy agradecido de esta conversación. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por la compañía en este diálogo maravilloso con Sofi Mariñez. Un placer. Hasta luego.